Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Pónganle un título a la clase, el conocimiento de su voluntad. Dice, voy a leer, ¿ustedes me siguen? Dice, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Piensa que el orar unos por otros es algo que es una instrucción de la Biblia. Que oremos unos por los otros. Cristo oró por sus discípulos, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 17. Él oraba para que pues Dios los guardara del mundo, que Dios los dirigiera, etc. Y aquí vemos a Pablo que ora por los colosenses. Ahora, si notamos bien, la oración de Pablo es netamente espiritual, o sea, pidiendo cosas netamente espirituales, ¿sí? Dice, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Aquí la palabra llenos es muy importante, es importante estudiarla, porque dice que él pedía para que ellos fueran llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad. Fíjate por la llenura que pedía Pablo. La palabra llenos viene del griego plero, así como suena, plero, y tiene por lo menos dos significados. Uno es ser llenado totalmente con algo. En este caso, del conocimiento de su voluntad. Pero ese ser llenados totalmente con algo implica ser completamente controlados por lo que te llena, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan en Hechos 2? Que dice que los discípulos estaban ahí en el aposento alto y dice que fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, que fueron totalmente inundados del Espíritu Santo y por lo tanto completamente controlados y dirigidos por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 6, versículo 5, habla allí de un hombre llamado Esteban. ¿Se acuerdan que era uno de los diáconos? Y dice en Hechos 6, 5, cuando los escogieron, dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Fíjense cómo era Esteban. Era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea, era un hombre totalmente lleno, controlado, dirigido por el Espíritu Santo. Y controlado totalmente de una confianza, estaba tan lleno de fe que tenía plena confianza en Dios. En mismo Hechos, en el versículo 9, 6-9, dice que entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Vemos entonces aquí a un hombre de Dios, a un diácono, ¿sí? Un hombre que hacía un servicio práctico pero útil dentro de la iglesia, el diaconado. Y él estaba tan lleno de fe, de confianza en Dios y tan lleno de sabiduría que no podían resistir. Significa no podían contender con la sabiduría con la que Esteban hablaba y el espíritu con el que hablaba, o sea, porque estaba lleno, estaba totalmente controlado, ¿sí? ¿Se acuerdan que los fariseos estaban llenos de celos contra Jesús y contra los discípulos? Y esos celos los llevaban a obrar de lo que estaban llenos, con celos, ¿sí? Y les decían cosas y los calumniaban y los acusaban
porque ellos estaban llenos de celos. Los discípulos en la barca, cuando Jesús les dijo pasemos al otro lado, que se vino una tempestad, ¿se acuerdan? Dice que fueron llenos de temor cuando estaban ahí en la barca. Y el temor los dominó, el temor los controló. Entonces ellos obraron conforme a lo que estaban llenos, de lo que estaban llenos dentro, ellos obraron. Si notamos estos casos que estoy mencionando, todos estuvieron completamente controlados por algo. En el caso de Esteban, estaba controlado, ¿por qué? Por fe, sabiduría, estaba totalmente lleno. En el caso de los otros, de los fariseos, estaban llenos de celos, de los discípulos llenos de temor. Entonces, aquí hay un principio. De lo que tú estás lleno en tu interior, ¿sí? Eso es lo que definitivamente va a controlar tus acciones, ¿sí? Si tú estás lleno de rencor, luego se ve una persona rencorosa. ¿Se acuerdan que Jesús dijo de la abundancia del corazón, qué? Habla la boca. Porque estás tan lleno de amargura que no puedes hablar otra cosa. Y si ustedes, bueno, ahora vamos a hablar en esta clase y la otra vamos a hablar de la sabiduría, de la inteligencia espiritual. Pero si son inteligentes espiritualmente, ustedes van a discernir de lo que está llena la gente. Bueno, entre comillas, es bien fácil. Por lo que la Biblia enseña. Porque de lo que estás lleno, eso es lo que te domina. Eso es lo que te controla. Si tú constantemente estás hablando de lo que te hicieron y estás haciendo con un espíritu vengativo, es que estás ahí duro, hablando ¿de qué estás lleno? De rencor, ¿no es cierto? De resentimiento. Por lo tanto, eso te domina, eso te controla. Si tú eres de los que se afanan más de la cuenta, se nota inmediatamente. ¿Sí? Pero esto lo notan los que desarrollan la sabiduría de Dios y la inteligencia espiritual y el conocimiento. ¿Sí? Si tú estás lleno de perdón en tu corazón, en base al conocimiento que tienes del perdón de Dios en tu vida, pues cuando alguien te ofende, tú perdonas aunque te duele, porque sabes que es la voluntad de Dios. Y si tú estás lleno y disfrutando ese perdón, pues te va a controlar eso, ¿entiendes? Entonces, repito el principio, de lo que estés lleno en tu interior, eso definitivamente es lo que te controlará. Dominará tus acciones, dominará tu hablar, ¿sí? Tu pensar. Entonces Pablo oró para que los colosenses fueran totalmente llenos, controlados por el conocimiento de la voluntad de Dios. Él dijo, yo oro para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y fíjate qué oración, Esa oración es de 24 quilates, de puro oro macizo. Porque está haciendo una petición que tiene que ver con las cosas eternas, ¿sí? Entonces les dice, para que sean llenos, controlados, dominados por el conocimiento de su voluntad. Ahora, la palabra conocimiento, perdón, viene de un término griego, epignosis, y epignosis, que se traduce conocimiento, significa pleno discernimiento. O sea que tú, a medida que vas conociendo y siendo controlado por el conocimiento de su voluntad, tú vas teniendo pleno discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Entiendes? En los temas que no son medulares, sino que son de la conciencia, de la libertad cristiana, si tú tienes un pleno conocimiento, tienes un avance en el conocimiento de su voluntad, no eres de los que se dejan controlar por reglas, por legalismos,
ni te dejas llevar por el libertinaje, sino que acomodas todo, ¿sí? Porque hay muchos que basan su cristianismo en guardar el domingo, o sea, hasta venir a la iglesia le atribuyen poderes. Dicen, voy a ir a la iglesia para que me bendiga. ¿Qué es eso? Eso no, ese concepto no está en la Biblia. Voy a ir a la iglesia para que me bendigas. Sin embargo, cuando hay un desconocimiento de esto, pues ¿cómo va a haber discernimiento? Entonces el pastor le atiza, ¿no? Los pastores le atizamos a la gente. Por eso Dios no los bendice, porque no vienen a la reunión. Porque la Biblia dice que no dejen de congregarse. Vengan, congréguense para que Dios los bendiga. No, eso no consiste. Venimos porque adoramos a Dios, ¿no es cierto? Y para conocer su voluntad. Pero no atribuirle ni a la asistencia, ni al ayuno, ni a otras cosas, poderes que no tienen. ¿Sí? Y si tú eres lleno y tienes un equilibrio y tienes un pleno discernimiento, un pleno entendimiento, también significa plena información, que es algo que el Espíritu Santo da, ¿verdad? Y tú no eres de los que andas diciendo allí que si celebres o no Navidad, o sea, si tú quieres hacer algo, tú lo haces, si no, no lo haces, o sea, el que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no lo hace para el Señor, pero Dios los ha recibido, dice Romanos, ¿no? Entonces, es una señal de adolescencia o de niñez espiritual, aquellos que basan su cristianismo en esas cosas. El cristianismo es muchísimo más que aretitos, que muchos predicadores se la pasan tirándole a los aretes. Son del mundo, son del diablo, ¿verdad? El cristianismo es muchísimo más que pantalones y que aretes, ¿o no? El asunto es que como no están llenos del conocimiento de su voluntad, de una información, de un discernimiento, pues es un nivel bajo, espiritual. Por eso hay que crecer, por eso Pablo oraba para que fueran llenos, controlados del conocimiento de su voluntad. Ahora, el conocimiento en la Biblia es un tema central. Por ejemplo, en Efesios 1:17 y Filipenses 1:9, para que lo anoten, yo se los leo. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y aquí está orando también ahora, pero por los efesios, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, o sea que entiendas, en el conocimiento de Él. Fíjate qué oración hizo también por los efesios, para que les diera un espíritu de sabiduría. Entonces vamos a hablar de la sabiduría. Y de revelación en el conocimiento de Él. Hay gente que dice, no, Dios es amor, Él nunca se enoja. No conoce todavía el otro lado. Dios es santo, puro, pero también se enoja. Dice que horrenda cosa es caer manos en un Dios vivo. Cuando dice horrenda cosa, es porque su ira, ¿quién la va a resistir? Entonces también se enoja. Pero muchos, en una falta de conocimiento y de sabiduría, hablan de un Dios que no es el que presenta la Biblia. Ciertamente es amor, pero también es un Dios de justicia. Por eso tenemos que conocer a Dios en todos sus atributos. En Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración. Noten cuáles eran las oraciones de Pablo. ¿Sí? Si hacemos un análisis de qué es lo que le enseñan a la gente en las iglesias de hoy a orar y a pedir, es una pena, es una vergüenza. Casi todo va enfocado a la obtención de las cosas terrenales. Créanmelo, miren, les voy a decir algo que a lo mejor los sorprenda, pero yo no recuerdo en tantos años en haber estado en un evento o en un lugar donde había predicadores, donde oraran por la gente pidiendo esto. Siempre son, que te dé la unción para que tengas poder. Bueno, tú dices, bueno, pero hay cosas, hay mucha gente que tiene fe, tiene dones del Espíritu Santo, pero no tiene sabiduría para ejercerlos.
Abusan de los dones. Los hacen todo un espectáculo. ¿Qué significa eso? Que les falta inteligencia espiritual. ¿Me estoy explicando? Entonces, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Con qué fin? Para que aprobéis lo mejor. Aquí aprobar habla de un previo discernimiento. Para aprobar lo mejor. ¿Sí? A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, que la palabra de Dios, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia espiritual, nos ayudan para vivir una vida que agrada a Dios. Entonces, según Pablo, el cristiano, y bueno, el Espíritu Santo, según Dios, el Espíritu Santo, el cristiano debe estar gobernado y controlado totalmente por la palabra de Dios. ¿Sí? Porque la palabra de Dios revela la voluntad de Dios, ¿entiende? Por eso es que conocer las Escrituras es de suma importancia para poder conocer al Dios de la Biblia. A mí me preocupa muchísimo cuando escucho a predicadores o a pastores que instruyen a su gente y les digan, no, ¿para qué tanto estudio? Te van a volver loco tanta palabra. Dice. Y luego su frase célebre es, no, acuérdate que la letra mata. La letra mata, dicen. O sea, ellos están dando a entender que si tú estudias, te mata la vida espiritual. ¿Qué aberración es esa? O sea, ¿qué cosa tan contradictoria a lo que Pablo hablaba y enseñaba? Vamos a Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Dice así Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Ok, vamos a ver qué dijo Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría. Aquí habla de sabiduría humana. Ni en su valentía se alabe el valiente. Esto es para los mexicanos, ¿verdad? Ni el rico se alabe en sus riquezas. Ya ven que luego son bien presumidos algunos, ¿no? Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Fíjate esas dos palabras, en entenderme y conocerme. Hay muchos cristianos que no entienden muchas cosas que son fundamentales, que lo entiendan. Por ejemplo, algo que es de rigor que vendrá en nuestras vidas es la prueba, la aflicción, ¿sí o no? El quebrantamiento. Entonces los cristianos dicen, es que no entiendo por qué me pasa. Cuando está clarísimamente, muy claro, de una manera muy clara, revelado en la Biblia, que las pruebas son para formar carácter en nosotros. Que el quebrantamiento nos es necesario para alinearnos con Dios, quebrantar nuestras cosas terrenales, nuestros impulsos terrenales, nuestros anhelos terrenales y nuestros deseos. Y Dios tiene que quebrantar todo eso, y eso nos aflige. Y aquel que no entiende que es parte de la formación del carácter de Cristo en nosotros, si nosotros fuéramos diferentes, Dios utilizaría otra manera diferente para formar a Cristo en nosotros. Pero Él lo ha diseñado así, necesitamos el quebrantamiento. Entonces, cuando un cristiano está pasando por una prueba que no entiende, que es parte de la formación de Dios, se saca de onda, ¿entienden? Se turba todo. Ay, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Dicen. Ando bien con el Señor. Y otros todavía con menos entendimiento dicen, ¿por qué, Señor, si yo diezmo? El domingo fui a la iglesia, ¿por qué me pasa esto, Señor? No conocen, no entienden. Por lo tanto, su conducta, como están llenos de incertidumbre, la incertidumbre los controla. Pero cuando estás lleno del conocimiento de Dios, tienes otras reacciones, Por ejemplo, dices, yo sé que esto tiene un propósito en Dios. Yo sé que a los que aman a Dios las cosas ayudan para bien. Yo no entiendo a lo mejor ahorita
qué será lo que Dios quiere formar en mí o qué propósito tiene. Pero yo sé que Dios va a hacer algo bueno en mí. Y eso habla de un entendimiento, de un conocimiento de Dios, de que Él está trabajando en ti. Entonces dice, en esto alábese el que se hubiere de alabar, entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, o sea, que Él es Dios, y que Él obra como Él quiere, que las órdenes las da Él, no nosotros le damos órdenes. Hermanos, la oración no es darle órdenes a Dios, ¿entienden eso? Ni mucho menos la oración implica que cada oración que le hagamos, Él esté forzado a contestarla como nosotros queremos. No. Hay que conocer y hay que entender que Dios es soberano. Muchas veces respondió oraciones instantáneas, otras ni las respondió. Otras se tarda tiempo. Pues Él es soberano, Él es el único que sabe el futuro. Pero entonces, fíjate lo que dice el Señor. Alábese el que se hubiera alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia a quien Él quiere, ¿no? Juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. O sea, está hablando de una soberanía plena y total, pero necesitamos entender y conocer a Dios. Por eso Pablo oraba de esa manera. Fíjate, en Oseas 4:6 y 4:13, allí la misma Biblia nos advierte sobre el peligro de la falta del conocimiento de Dios. Es peligrosísimo. Ok, eso, podemos disculpar a un neófito es uno nuevo en el Señor, que tiene 2 meses, 3, 4, un añito, pues está recién desempacadito, ¿verdad? Pero un cristiano ya de 3 años, ya a esas alturas ya debe de tener cierto entendimiento y conocimiento, ¿sí? Fíjate cómo las Escrituras advierten el peligro de la falta de conocimiento. Oseas 4:6. Digo, esto es para los que dicen que no es necesario el conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? ¿Por qué oraba Pablo por los colosenses? Por conocimiento pleno. Entonces, es muy lamentable lo que muchos cristianos dicen acerca del conocimiento, ¿verdad? Dice, porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Fíjate, aquí le está diciendo a los líderes de Israel, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ay, Dios. ¿Ah? En Efesios, dije Oseas 4:13, no, pero es Efesios 4:13. Primero dije Oseas 4:6, ahora vamos a Efesios 4:13. Fíjate que el Señor estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que nos enseñaran, para que nos ayudaran a llegar a la madurez. Y dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Conocimiento de quién? Del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la meta, crecer en el conocimiento del varón perfecto que es Cristo. Porque a Él estamos siendo formados a su imagen, a la medida de su estatura, de la plenitud, o sea, no el 40%, no el 50%, Dios quiere que tengamos el mejor conocimiento de Jesús. Él estaba muy interesado en que sus discípulos supieran quién era. ¿Se acuerdan cuando les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Se acuerdan? Y le responden, pues unos dicen que eres Elías, fíjate el discernimiento que tenían. Pues unos dicen que eres Elías, y otros dicen que Juan el Bautista, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Entonces Jesús les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y en eso Pedro le responde, tú eres el Cristo, le dice, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, mi Padre te lo reveló. Ahora, a sus hijos Dios les revela,
Pero para que tengas la revelación del conocimiento de Dios, hay varias cosas que vamos a ver más abajo, que tenemos nosotros que hacer. ¿Sí? Dice Efesios 4:14, que hay una medida de conocimiento del Hijo de Dios para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Inconsistente, inmaduro. ¿Sí? Que ahorita quiere una cosa, al rato ya no la quiere, y que quiere un patín y al rato ya se lo traes. No, mejor una bicicleta. Y total, hay una fluctuación. Ahorita está llorando, está gritando al rato, está dormido, o sea, es un niño. Y espiritualmente hay mucha gente que es niña. Son niños espirituales. Pero no es nada malo cuando ese niño espiritual está recién nacido en Cristo. Pero si tiene 15 años y todavía anda con sus ondas de niño, eso es preocupante. ¿Por qué? Porque habla de una inmadurez, habla de que no maduró. No está teniendo el conocimiento y no está obrando conforme a ese conocimiento. Entonces, hay una ignorancia, ¿sí? De Dios y de cómo es Cristo y cómo obra, etcétera, etcétera, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjate, los niños espirituales, los inmaduros, son llevados de todo viento de doctrina. Sopla de acá del norte el viento del polvito de oro y ahí van todos sobre el polvo de oro. Puras cosas irrisorias, hermano. Y que allá del sur sopla otro viento que son las piedras. Ya, si ustedes se fijan, ya está pasando todo eso, ¿verdad? ¿Sí se captan esto? Hubo un auge, ¡ay, polvo de oro! ¡Ay! Todos ahí, ¿verdad? Y caen diamantes y esmeraldas. Y uno aquí decía que le había caído en su iglesia una pepita de 100 kilos de oro, imagínate, ¿no? O sea, rayan en lo fabuloso, así parece que hablan de mitología griega y una de cosas que, ¿por qué? Porque cualquier viento de doctrina los mueve, ¿sí? Ahora, ¿qué vendrá? Bueno, nada más estén observando, ¿sí? Los que hacen guerra espiritual, por allí alguien me mandaba un video, ahora ya hacen inmersiones en el océano para hacer guerra espiritual submarina. Para los demonios, bueno, sí da risa, ¿verdad? Y se ve en el video, ustedes se han fijado, por ejemplo, en Cancún, en Acapulco, hay imágenes de vírgenes, ¿sí han visto? Entonces ellos dicen que pues ahí está el demonio también. Entonces se ve ahí en el video que están ahí atándolo, ¿entienden? Están buceando, ¿no? Y luego se ve uno que le da patadas a una virgen que está ahí. Y luego ya salen, ¡oh, qué tremenda victoria! Ya atamos a los espíritus submarinos. ¿Han de ser anfibios? Porque duran ahí y luego se salen, ¿verdad? Y tú dices, bueno, entonces los que viven en el desierto pues no pueden hacer guerra submarina. No más los que viven en la playa. Entonces, no, por favor. Y bueno, ¿qué vendrá después? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero dice que esta gente, hombres que hacen estratagemas, estrategias para engañar y emplean con astucia las artimañas del error. Ahora bien, ¿a quiénes engañan y a quiénes les ven la cara? Así en buen mexicano, ¿a quiénes? A los inmaduros, ¿entienden? A los que no tienen discernimiento. Asumen que porque es algo así muy espectacular, dicen, ¡ay, qué tremendo, es poderoso eso! ¿Verdad? El otro día me mandaron un correo, pastor, me urge saber su opinión respecto a aquellos que se van al infierno. Y entonces, bueno, mi opinión es que pues se ha de sentir re feo, y ya. Pues, ¿qué voy a opinar de eso? Pues, las experiencias personales son muy personales. Yo no dudo que haya experiencias de muchos tipos, pero las experiencias personales no deben ni de predicarse. Se pueden mencionar como una ilustración, nada más. Pero mucha gente los pone como mensaje central. Y sustituyen, por ejemplo, la predicación de la palabra con un testimonio que dura 1 hora y media. Dando detalles de cómo fueron a
a las Bermudas a hacer guerra submarina, ¿entienden? Y citan versículos, pero obviamente fuera del contexto y engañan a la gente. Ahora bien, ¿cómo se obtiene el conocimiento? Bueno, hay dos maneras o dos pasos para obtener el conocimiento. El número uno es algo muy necesario. Pues debes desearlo. ¿Sí? Pues si tú no deseas el conocimiento de Dios, como paso número uno, pues no vas a hacer el paso número dos, que es escudriñar las Escrituras. Si tú te conformas con lo que oyes y luego oyes a esos guerreros submarinos, pues imagínate, ¿no? El asunto es que como ellos dan fórmulas, los seres humanos somos muy dados a la receta, ¿entienden? A la fórmula, no tanto a la guía del Espíritu Santo basada en la Escritura. Entonces, número uno, hay que desearlo. Juan 7:17 dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios. Yo les pregunto, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Fíjate cómo dice el que quiera, porque no todos quieren. No todos quieren. Hay un pastor que está corrigiendo sus doctrinas erradas y está muy apenado y una convicción tremenda del Señor. Y claro, empezó ahora a predicar el Evangelio. Y claro, a mucha gente o a algunos de su congregación no les gusta porque andan mal. Y entre ellos, su líder de alabanza, me está diciendo este pastor ahora durante la conferencia que vino, y le dijo, ¿sabes qué, pastor? Yo mejor renuncio. ¿A qué renuncias? Dice, no, es que está muy duro como lo estás planteando ahora. Antes estaba suave. Pues hablabas de prosperidad, de poder, de unción, pero ahora te estás metiendo hasta la cocina, dice. ¿No sería el Espíritu Santo hablando ahora con el mensaje de Dios para limpiarlo de su pecado escondido? Y claro, ya no le gustó. Y prefieren, ya no quieren saber la voluntad de Dios. Les interesa sentirse bien, les interesa vivir bien. Les interesa estar cómodos, ¿verdad? Y disfrutar su cristianismo, el cual pues, no se parece al de la Biblia. Entonces dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o sea, si la doctrina que Jesús estaba predicando es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Porque ustedes recordarán que cuando Jesús hablaba y predicaba, unos creían, se arrepentían, como la samaritana, Nicodemo y otros, pero otros se rebelaban. ¿Se acuerdan del joven rico cuando el Señor le dijo lo que tenía que hacer? Dijo, no, yo no doy nada, ahí nos vemos, y se fue triste porque tenía posesiones, no estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Obviamente en ese momento se cierra la puerta del conocimiento. Entonces, como requisito número uno, tienes que desear conocer, ¿sí?, la voluntad de Dios. Y número dos, para conocer la voluntad de Dios, tienes que estudiar las Escrituras. Tienes que escudriñar las Escrituras. Es que no hay vuelta de hoja, ¿verdad? En Juan 5:39, el contexto allí es que los fariseos rechazaban a Jesús. Le recriminaban que él se hacía hijo de Dios, cuando ellos en la sinagoga hablaban de que vendría el Mesías, ¿no es cierto? Y lo tenían enfrente y no le creían. Entonces Jesús les dijo en Juan 5:39, si quieren saber si soy yo o no soy yo, escudriñad las Escrituras. Ahí se les dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas, efectivamente las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, las que hablan de mí. Fíjate cómo es el asunto, ¿eh? Mucha gente va a las iglesias cristianas, y fíjate cómo se da el fenómeno. Van a las iglesias cristianas, dicen, así dice el Señor, y luego los oyes lo que supuestamente dice el Señor, tú dices, ay Dios, ¿y en dónde dice eso? Una vez en una reunión que por allí hubo, aquí en la ciudad, había unas profetisas en una iglesia, ¿no? Entonces ellas
profetizaban y era como, ellos se guiaban por la profecía, lo cual es un tremendo error. Entonces dice una de ellas, así dice el Señor, el próximo reunión del domingo, todos van a venir de rojo. Y los que estaban ahí dijeron, órale, ¿y ahora qué? ¿De rojo? ¿Por qué de rojo? Qué raro está eso. Porque es el color de la sangre del cordero. Dice. No, pues miren, yo vengo de rojo. Y tú dices, ¿qué es eso? ¿Qué comieron? ¿O qué fumaron? O sea, totalmente fuera de sí, sin sentido, sin sabiduría, sin conocimiento. Entonces, se apantallan la gente que no conoce porque oyen, así dice el Señor. Y en otro lado dice, juzgad las profecías. Dice, no las menospreciéis. Dice, pero juzgad las profecías. Retened lo bueno y desechad lo malo. Porque hay una mezcla allí. Puede ser muy bien trazada y ir en la línea de la Escritura, pero puede ser cada cosa. ¿Ah? No sé cuántos recuerdan cuando iba a entrar el año 2000, que decían que iba a haber un caos y aquí la ciudad se llenó de profecías y los pastores empezaron a predicar que se viene el fin del mundo y el caos, y ahí va la gente al Sam's a vaciar las tiendas y al Costco y no, de verdad, y muchos vendieron muchas cosas para venir una hambruna. Entonces, algunos de aquí de la congregación me decían, pastor, usted no va a predicar así, espérate, el domingo les voy a predicar. Les dije, nos vemos el 2000, es una mentira eso. No es verdad, al contrario. Entonces yo les empecé a hablar lo que dice la Biblia al respecto. Llegó ese 2000 y claro, pues muchos pues te señalan, no, a su gente las va a llevar a la destrucción porque no les previno. Llegó el año 2000, ya estamos en 2012. ¿Y qué pasó? Nada, porque del día y de la hora nadie sabrá, hermanos. Cuando menos se den cuenta ya está el Señor. No. Nosotros tenemos que saber distinguir los tiempos. ¿Se acuerdan eso de la profecía mayas, de que este es el año de, pues. Y cristianos predicando fíjate, en lugar de predicar la Biblia. No, es que los mayas eran un pueblo sabio. Y Dios no está hablando a través de ellos para que se va a poner fea la cosa. Ay Dios. Y luego les dices de la Biblia, bueno, la Biblia sí dice que se va a poner fea la cosa, ¿no? Pero les dices cómo prepararse y todo, y te dicen, no. Y tú dices, ay Dios, qué triste está. Entonces, escudriñad las Escrituras. Queremos conocer a Cristo, la única manera es, ¿cómo? Escudriñando las Escrituras. Porque las Escrituras revelan el carácter de Cristo, ¿sí? Las Escrituras nos enseñan y nos hablan de manera extensa de la obra de Cristo, de lo que Él hizo, a qué vino, para qué nos creó. Una vez que somos nacidos de nuevo, justificados por su sangre, las Escrituras revelan cuál es su voluntad como hijos de Dios. Pero hay que escudriñar las Escrituras. 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3. Dice así, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. ¿Qué es la santificación? Es el proceso por el cual todo cristiano nacido de nuevo entra, desde el día que se convierte hasta el día que se muere, en un alejarse más y más de la maldad y del pecado, ¿sí? Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, o sea, de la inmoralidad sexual. Y uno de los pecados más practicados es precisamente la inmoralidad sexual. Entonces, cuando se deja de predicar en las iglesias, la voluntad
Digital love we find in the beats, our hearts align. Faces glow, screens alight, lost in colors of the night. Sync crash like the sea, melodies set us free. Unity in the sound, in this world we are found. This feeling takes control, sparks ignite within my soul. We're wired tight, can't deny. Electric hearts reaching for the sky. De Dios a este respecto, se empiezan a dar un montón de cosas. Si predicando el evangelio, no todos quieren obedecer, o no todos obedecen, pero hay muchísima protección y muchísima oportunidad de mantenerse en los caminos de Dios, conociendo la voluntad de Dios. Pero el que la ignora, y luego todavía algunos les atizan a la carne, dicen, no, pues ya somos salvos, y la gracia es suficiente, hermanos, y gloria a Dios. Y no tiene nada de malo que hagamos esto. Como un pastor un día, jactándose, dijo, ustedes son un montón de religiosos, así nos dijo, ustedes. Y estábamos en una mesa, había una reunión de pastores, ¿no? Y llegó así como muy de chirichero y bromista, y bueno, ¿qué hago? Pues saludamos, ¿no? Y de pronto empezó así a tirar pullitas, ¿no? Y le dice, ustedes religiosos, a ustedes son muy tapados, dijo. Ustedes están bien. Atados, son unos religiosos. Órale, pues ¿qué te pasa? Porque lo está diciendo en serio, pero con sarcasmo. Y lo dicen, a ver, ¿cuántos de ustedes llevarían a su gente a un antro a bailar? Miramos, ¿estás bromeando? No, dice, yo los llevo. Somos libres en Cristo. Ustedes son unos religiosos. Mira, yo nada más me volteé, dije, o sea, imagínense, hermanos, vámonos al antro. Por favor, o sea, no inventen. Y otros ya metieron el antro a la iglesia, ¿no? Y ahora ya en lugar de decirle antro le dicen santro. No, ¿es en serio? No, ¿y para qué te cuento? ¿Y todo eso qué promueve? Pues la inmoralidad sexual, porque exalta las pasiones de la carne. 1 Tesalonicenses 5:18. El agradecimiento es voluntad de Dios. Dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tener un espíritu de agradecimiento es voluntad de Dios, hermanos. La queja no está en el vocabulario de Dios. 1 Pedro 2:15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Habla de la conducta para taparle la boca al que dice cosas. Eso fue 1 Pedro 2:15. 1 Pedro 4:19. 1 Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ay, ¿cómo? No es voluntad de Dios que padezcamos. ¿Y qué dice allí? Bueno, ¿a quién le vamos a creer? Alguien tiene que estar equivocado. Y me temo que Dios no se equivoca. Hasta donde me alcanza mi cerebro de entendimiento. Los que nos equivocamos somos nosotros, los que decimos tonterías somos nosotros. Pero Dios ya lo dijo aquí, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí el contexto es la persecución y había padecimiento, había la calumnia, venía el padecimiento.
Sí, el sufrimiento, el dolor, la tristeza, pero está dentro del plan de Dios para formarnos y quebrantarnos y muchos propósitos que nos tomaríamos toda una clase. Pero ahí está, esos son solo unos ejemplos. Ahora volvamos a Colosenses 1:9, porque dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, pero luego añade otro ingrediente muy importante, en toda sabiduría. O sea, conocimiento de su voluntad, pero una vez que lo obtienes, necesitas sabiduría para aplicarlo. ¿Sí? La palabra sabiduría viene del griego sofía. Si alguien se llama Sofía, se llama sabiduría. Y esta palabra, sofía, que se traduce sabiduría, es la habilidad que Dios da para obtener los principios de las Escrituras, o sea, para entenderlos, ¿sí? Pero no solamente entenderlos, sino aplicarlos, ¿sí? Fíjate, hay mucha gente que tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría para aplicarlo en el momento exacto, ¿sí? Es como esto, mira, la medicina, por ejemplo, hay inyecciones que son peligrosas si no son la cantidad adecuada, en el lugar adecuado, de la manera adecuada, no se puede pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, alguien puede tener un conocimiento, pero si no tiene sabiduría para aplicar el conocimiento, y es indolente e irresponsable, los médicos se encuentran con demandas por negligencia médica. Woke up in the sunshine light, colors so bright, feeling right. Hop in my shoes, run into the day, sparkles in the air, come play. Laughing and dancing around we go, hearts are like fireflies aglow. Singing our song under the blue sky, holding hands high, you and I. This is my happy dream, like a sweet melody. We're flying so free. This is my happy dream, forever you and me, singing in harmony. Smiles all around everywhere we see, jump in the puddles, joy is our key. Rainbow above, colors so bright, we shine in the day and into the night. Friends by my side, can't stop this fun, sharing our secrets till the day is done. Sunsets and starry nights we chase, living our lives in this bright place. In this wonder world we made, every moment never fades, holding tight to what we share in our dreams without it. This is my happy dream, like this. O sea, son descuidos. Y luego dicen, ¿y cómo fue el asunto? Pues es que le inyectó esto, pero entonces otro dice, ¿pero cómo? ¿El doctor dio esa instrucción? Sí, dijo que tantos miligramos de esto. No, eso hace una reacción mortal con quién sabe qué. ¿Cómo se le ocurrió? Fíjate, de vida o muerte. ¿Sí? Hay gente que, por ejemplo, si tú tienes conocimiento que los ídolos, como dice Pablo a los Corintios, no son nada, pues ¿qué son? Nada. Pero ahora necesitas tu sabiduría, ¿sí? Para saberte conducir, porque algunos van a la casa de su abuelita y pues la viejita está llena de ídolos. Entonces llegan, abuela, el niño de Atocha es satánico, y enfrente de ella, ¿verdad? Y entonces eso lo confunden con celo. Con celo. Y si ustedes son observadores e inteligentes espirituales, de eso vamos a hablar ahorita, cuando Pablo entró a Grecia, que estaban todos los altares de los dioses, no se los tumbó a pedradas, ni les dio patadas como los guerreros submarinos. No, él sabía que si hacía eso, corría el riesgo que lo mataran. O sea, y con sabiduría dice que su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pero de pronto dice que vio una inscripción y dijo, ay, y dice, había un altar que decía, al Dios no conocido. Y dijo, no, de aquí soy. De este les vengo a hablar yo, les dijo. Y les empezó a hablar de Jesús. Y dijeron, ay, órale, esto está bueno. Y lo tomaron, lo llevaron al Areópago, que era donde disertaban todos los filósofos. Era un anfiteatro allí de un lugar con una acústica impresionante.
que podían estar varios miles sentados y sin esfuerzo se oía por la acústica. Yo he estado en algunos lugares de esos y he hecho la prueba de acústica y hablando así bien quedito, así, por ejemplo, así que despacito. ¿Me escuchas? Y me escuchan hasta atrás. Dices, pero sin micrófono, ¿eh? Dices, así, ¿me escuchas? A ver, ¿qué estoy diciendo? Te escucho perfectamente. O sea, son lugares de acústica perfecta, le llaman. Han dicho los estudiosos de esto que el sermón del monte que dictó Jesús, ahí en las laderas en Jerusalén, tienen acústica perfecta. Y como el Señor es el creador de todo, ¿sí? Curiosamente, dice que estaba en el monte y se sentó y vinieron sus discípulos y habló de arriba hacia abajo, con una acústica perfecta, porque se reunían miles y no había micrófonos, ¿verdad? Entonces, fíjate, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dice el texto, no cesamos de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, pero luego añade sabiduría, pero luego añade otra cosa más, que es inteligencia ¿qué? Espiritual. Ahora, la inteligencia espiritual, esta frase se deriva de sunesis, del griego sunesis. Y bueno, es un término que se refiere a la aplicación de los principios bíblicos a la vida cotidiana, que es como el ejemplo que yo les presenté de Pablo. ¿Sí? Es un término que se refiere a la aplicación de los principios bíblicos a la vida cotidiana y tiene que ver mucho con conocimiento. El conocimiento requiere, pues, sabiduría, sí, para saber el momento y cómo, y la inteligencia espiritual, pues, a la aplicación de esos principios. Entonces, fíjate, la mente que está equipada con sabiduría e inteligencia espiritual, pues imagínate, ¿no? Se sabe conducir en la vida cotidiana, en los asuntos familiares, en los problemas de negocio, en los asuntos de negocios, en las situaciones que se presentan. Cuando tú no sepas qué hacer, pídele a Dios sabiduría, porque se entiende que tú estás obteniendo un conocimiento, ¿sí? Entonces tú dile, dame sabiduría, Señor, dame inteligencia espiritual. ¿Cómo tratar? Hay veces que me pregunta gente, pastor, tengo mi hijo adolescente y me pasa esto con él, esto y esto y esto. ¿Qué debo de hacer? Entonces, no hay un patrón en la Biblia que diga, mira, todos van a hacer esto, por lo tanto, darles esta receta. No. Lo que yo les digo es, mira, ora al Señor, ve su situación, ve su condición, pídele a Dios sabiduría, porque cada hijo es diferente. O sea, la manera en que yo traté a mis hijos cuando eran adolescentes va a ser bien distinta a tus hijos. Créemelo. O sea, esto es porque todos somos individuales, somos diferentes. Entonces, no, a veces yo escucho testimonios que tú dices, ay, Señor, bueno, es lamentable porque luego lo quieren encajonar todo. Quieren hacer recetas de la experiencia. No, yo a mi hijo, Electric night so bright, lost in your eyes tonight. Underneath the stars we shine, two souls in perfect line. Magical love, it's so real. Every moment I can feel, sparkling, no need to chase. Found it all in your sweet embrace. Magical love, it's so real. Every moment I can feel, sparkling dreams, no need to chase. Found it all in your sweet embrace. Electric night so bright, lost in your eyes tonight. Underneath the stars.
perfect line. Electric, not so bright, at every moment. Love symphony that reaches the sky. A magical forevermore. Estaba dormido y le ponía la mano y oraba por él y se portó re bien. Entonces la señora que está allí oye y quiere fórmulas porque no sabe, y entonces todos los días le pone las manos y a veces y la agarra. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás haciendo brujerías o qué, mamá? No, hijo, estoy orando por ti. No quiero que eres por mí. Y luego, no funciona, no me funciona. ¿Por qué no me funciona? Y luego el otro le atiza, es que has de estar en pecado. Entonces, hasta duele la cabeza. Y a veces me siento como Kiko, me desespero. Pero eso tiene que ver con la enseñanza, hermanos. Sin duda, tiene que ver con la doctrina que se le imparta a la gente. Entonces, si no es la sana doctrina, si no es la palabra de Dios, ¿cómo va a haber sabiduría? ¿Cómo va a haber inteligencia espiritual? Ahora, ¿qué es lo contrario de la inteligencia? La torpeza. O sea, la inteligencia te hace conducirte, pero alguien que no es inteligente, que es torpe, se conduce mal. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual, hermanos. Es una torpeza espiritual lo que muchos cristianos hacen. Les falta inteligencia espiritual. No saben cómo solucionar los asuntos. Miren, hay pastores que cuando se les hace bolas el engrudo, como decimos acá en México, que los problemas así en la iglesia, lo mejor es, dicen, no, ¿saben qué? El que no le guste que se largue de aquí. Pero yo voy a seguir con esto. Y aunque le demuestren que hay una desviación, no, aquí yo mando. Entonces, en el consejo les falta tanta sabiduría, tanta inteligencia espiritual que hay Dios. Bueno, vamos sobre el final. Entonces, la sabiduría te ayuda pues a aplicar el conocimiento, ¿sí? Tu conducta, escoges la mejor situación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Daniel 1:17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach, Abednego? Sí, Daniel mismo. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento de Dios. Conocían a Dios. E inteligencia en todas las letras y ciencias. ¿Qué significa eso? Cosas de la vida cotidiana. ¿Sí? Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esto habla de los asuntos espirituales. ¿Sí? Aunque hay que entender que en el Nuevo Testamento ya esto ha cesado en una medida casi total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? En base a la palabra. Entonces la sabiduría nos ayuda a aplicar el conocimiento en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Y un mayor conocimiento de Dios aplicado con sabiduría, con inteligencia espiritual, pues se traduce en una vida cristiana más plena, que agradará a Dios. Por eso Pablo oraba de esa manera. Oro para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Pero oro para que Dios les dé sabiduría e inteligencia. Escriban un ejemplo en Primera de Reyes 3:7. Primera de Reyes 3:7 al 30. Bueno, 3:7 al 10. Y luego Primera de Reyes 4:29 y 30. No lo vamos a alcanzar a leer, pero ahí para que lo tengan en sus notas como un ejemplo de la inteligencia y la sabiduría. Y en Proverbios 8, del 1 al 17, ahí vemos una descripción bíblica de la sabiduría, que ya no nos alcanzó el tiempo en esta clase, pero ahí las